Buenas a todos, bienvenidos, esto es A Despertar. Hoy tengo, ¿qué necesitas para vivir? La pregunta. La respuesta, bueno, ya se los adelanto, son las palabras de Dios. Lo que necesita el hombre para vivir, hombre, mujer, ¿ok? Vamos a ver la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. En otro estudio voy a hablar del poder de la palabra de Dios, de la magnitud de la palabra de Dios, pero hoy vamos a ver la importancia que tiene para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida diaria y el impacto también que tiene en nosotros, los que creemos. Así que comencemos primero, como siempre aviso, puedes pausar el video cuando quieras, puedes retroceder, puedes adelantar, puedes fijarte. Bueno, adelantar en caso de que ya veas, pero no te conviene mucho adelantar en realidad porque te perdés parte del video, así que mejor no. Pero puedes pausar y ver con tu propia Biblia las escrituras, ¿ok? Y seguir la lectura, por eso yo siempre pongo las escrituras en pantalla para que directamente vayamos a la palabra de Dios. Y eso es enseñanza bíblica, no es musiquita y luces y video e imágenes. No, 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 no. Acá vamos a poner nuestros ojos directamente en la palabra de Dios para aprender mejor. ¿Qué manera mejor de aprender la Biblia que leyendo la Biblia? Así que bueno, vamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 11, dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Importante esto, el justo por la fe vivirá. Tenemos que tener la fe como guía de vida, o sea, vivir por fe. ¿Ok? Y más en la palabra de Dios, ya lo vamos a ver. Vamos a Colosenses, capítulo 2, versículos 6 al 8, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, ¿ok? Aferrados al Señor Jesús quiere decir, y sobreedificados, o sea que a medida que más vamos aprendiendo de Él, vamos a estar más edificados, ¿ok? La base, Cristo, lo que hizo en nuestras vidas, si estamos salvos, ¿ok? Por eso es importante la salvación. Estás salvo. ¿Estás realmente salvo? ¿Estás realmente salva? Porque si no, todo esto no te va a servir de nada. Si no estás salvo, no vas a tener ninguna gota de poder espiritual en tu vida. ¿Ok? De poder espiritual de Dios. ¿Ok? Y confirmados en la fe. Ahí está, lo que les quería decir. Confirmados en la fe. ¿Qué quiere decir? Realmente estás salvo. Lo comprobaste. Hay fruto. Hay fruto del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, no de obras buenas que ahora le doy de comer a la gente en la calle y le doy monedas a la gente en la calle. Eso no es fruto del Espíritu Santo. Hay poder espiritual en tu vida. Hay un cambio radical sobrenatural en tu vida. Dios escucha tus oraciones. Tenés una espiritualidad verdadera en Cristo que antes no tenías. Ves las cosas que antes no veías. ¿Es eso así? Si es así, si hubo un cambio sobrenatural en tu vida, bueno, estás salvo, gloria a Dios. Por eso es importante. No podemos meternos en doctrinas, en profundidad de la palabra de Dios sin primero las bases, sin primero la base de estar confirmado en la fe. Y eso quiere decir que estar salvo. Por eso acá dice la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. No quiere decir recibir al Señor Jesucristo en tu corazón y repetir una oración que alguien te hace que repitas. Eso no es evangelio. Habéis recibido al Señor Jesucristo quiere decir que hayas creído, que hayas sido salvo por Él. ¿Por qué? Porque recibiste el testimonio de que sos un pecador, de que te estás yendo al infierno, pecador, pecadora, te estás yendo al infierno. ¿Qué sería el testimonio de Cristo? Que bueno, por los pecadores murió en la cruz para salvarlos del infierno. ¿Ok? 1 Corintios 15, del 1 al 4. Ahí no, anda y lee el Evangelio y fíjate que ahí no dice nada de recibir a Cristo en tu corazón, de bautizarte en agua, nada de eso. De ir a la iglesia, no. 1 Corintios 15, del 1 al 4, léelo y fíjate, busca, a ver si encontrás alguna idea de esas. ¿Ok? Entonces, eso es lo más importante, ver realmente, ¿estás salvo? ¿Estás salva? ¿Ok? Así como habéis sido enseñados, sigamos, ¿no? Confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en ella con acciones de gracias. ¿Por qué agradecerías?
¿Por qué vas a agradecer al Señor? Y porque estás salvo, estás salva, en caso de que lo estés. ¿Qué más? Dios te dio vida nueva, te dio su Espíritu Santo, te dio su palabra, promesas inquebrantables, las promesas de Dios. Por eso, acción de gracias. No es solo porque hay el paisaje lindo y la comida, y sí, obvio, hay que estar agradecido por esas cosas, pero mucho más por la salvación. La salvación es el hecho más importante en la vida de cualquier ser humano. ¿Ok? Entonces, por eso dice, confirmados en la fe, abundando en ella con acciones de gracias. Vas a agradecer algo que te dieron, no vas a agradecer algo que no te dieron. Por eso es importante estar salvo, ser salvo por Jesucristo. ¿Ok? Y comprobarlo, buscá, cielo y tierra, gritá, llorá, lo que sea, importa lo que digan los vecinos, averiguá si estás salvo o no, o averiguá si estás salva o no estás salva. No vaya a ser que un día despiertes en un lugar muy caliente y haya sido que no habías estado salvo. Mucho cuidado. Eso es predicar el verdadero evangelio. No dejarte tranquilo, decir, no, Dios ya te perdonó. No, averiguá si Dios te perdonó. No te vayas de esta vida sin averiguar si estás salvo o no. Y ese es mi buen consejo para vos, sea quien seas. ¿Ok? Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El versículo, uno de los versículos más importantes del Nuevo Testamento. Que no nos engañen, que no vengan con cosas, filosofías de hombres, pensamientos vanos de hombres, que en realidad eran unos estúpidos porque en realidad no eran salvos, y vanas sutilezas, cosas sutiles que te hacen parecer, uy, esto sí enseña la Biblia, pero no es así, porque en realidad es según las tradiciones de los hombres, las tradiciones, las costumbres que tienen, y no es nada bíblico eso. Conforme a los rudimentos del mundo, te van a llevar al mundo, no a Cristo, ¿ok? Por eso dice eso, repito, mirad que nadie os engañe. Mucho cuidado, por eso yo hago los videos como los hago. Abrí tu Biblia, mira en tu Biblia lo que está escrito en la Biblia. Yo no te voy a poner un video de mío con un micrófono en la mano y sin Biblia y yo te digo porque Dios te ama y Dios te dice. No. ¿Qué dice la Biblia? Eso es enseñanza bíblica. Abrir la Biblia, leer la Biblia. El resto es todo patraña, es todo mentira, son filosofías, vanas sutilezas, ¿se entiende? Entonces no hay que dejarse llevar según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y cuidado que no los engañen y los lleven a doctrinas no según Cristo, ¿ok? Mucho cuidado, mucho cuidado. Por eso es importante leer, conocer la Biblia primero, para que después cuando veas algo digas, eso puedas juzgar, sí, porque hay que juzgar las cosas. Que te dice que no tenés que juzgar es un siervo del diablo, un hijo del diablo. ¿Para qué? Hay que conocer primero la Biblia para saber lo que es verdad, lo que es doctrinal, lo que no es doctrina, lo que es verdad, lo que es mentira, las cosas que van de acuerdo a la sana doctrina, ¿se entiende? Para diferenciar bien. Así que bueno, vamos ahora a Juan 4, versículo 24. ¿Qué más necesitamos para toda esta riqueza espiritual en nuestra vida? Primero, la palabra de Dios, ¿ok? Y estar aferrado a Cristo, asegurarnos de que estamos salvos, que no nos engañen con chamullos de gente que supuestamente es cristiana, pero en realidad no creen una coma de la palabra de Dios, detestan a Dios, detestan la Biblia, solo quieren plata, solo quieren aparentar que son buenos, están engañados y quieren que les hagas caso y lo adores a ellos y no a Dios. Mucho cuidado con gente así, con falsos cristianos, con teólogos, con falsos pastores, con falsos maestros. Mucho cuidado, mucho cuidado. Dios es el que te tiene que enseñar y yo voy a sacar un estudio sobre verdadero aprendizaje espiritual, que también para tener una base puedes mirar mi video sobre cómo aprender la Biblia, cómo entender la Biblia, ¿ok? Cómo entender la Biblia se llama. Ahora vamos a Juan 4, versículo 24. Juan capítulo 4, versículo 24. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Importante. En espíritu. No como los carismáticos gritando y retorciéndose como un endemoniado. No. En espíritu y en verdad. O sea, espiritualmente. Por eso dice Dios es espíritu. Sí, Dios también es espiritual. Ok, tiene obviamente su parte espiritual, el Espíritu Santo, ok. Y si tenés el Espíritu Santo y lo adorás,
obviamente vas a estar en comunión con Él y tenés que adorarlo en espíritu y en verdad. En verdad, en cosas que vos sabés que esta es la forma de seguir a Dios. Esto es bíblico, ¿ok? No en cosas que son tradiciones de hombres, ¿ok? No en cosas que son conforme a los rudimentos del mundo, ¿ok? En espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Se entiende? ¿Qué más necesitamos? Juan 17:17. Juan capítulo 17, versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es que tienes que creer en la verdad absoluta. No puedes decir, bueno, si lo pensás de esta manera. No. Verdad absoluta. Verdad absoluta. La Biblia absoluta. Es verdad absoluta. Dios es verdad absoluta. No hay nada ni nadie que se le compare. No hay pero. Ya voy a ver. En Proverbio hay una escritura que dice: no hay sabiduría ni entendimiento. ¿Cómo era? No hay sabiduría ni entendimiento ni inteligencia contra Jehová. No hay nada. No, pero nada. Verdad absoluta. La Biblia es verdad absoluta, Dios es verdad absoluta. ¿No crees eso? No sos cristiano. Los cristianos creemos en la verdad absoluta. Inamovible. ¿Ok? ¿Y esa qué es? La palabra de Dios. ¿Ok? Entonces tenemos la verdad absoluta y tenemos que ser santificados en la palabra de Dios. Por eso acá dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra nos va a decir las cosas que son verdad, la palabra nos va a santificar, nos va a dar a entender lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos para vivir? La Biblia, las palabras de Dios, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo de Génesis. Fíjense esto. Génesis, capítulo 3, versículo 8 y 9. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, la palabra de Dios, ¿ok? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová a Dios a Adán y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Por qué se escondieron de la voz? Al escuchar la voz de Jehová Dios, ¿por qué se escondieron? Porque habían pecado. Su pecado. El pecado te aleja de Dios, el pecado te aleja de la palabra de Dios. Eso está a lo largo de toda la Biblia. El pecado te aleja de Dios. Y los pecadores no se quieren acercar a la palabra de Dios. Fíjense el video. Los que se burlan de la Biblia son prueba de que la Biblia es verdad. Que está en mi canal. La gente detesta la Biblia porque la Biblia tiene razón. Por eso mismo. Porque la palabra de Dios es verdad. El hombre no quiere humillarse y decir: soy un pecador, Dios salvame, perdoname mis pecados. No, el hombre, ¿no? Hombre, mujer, pecaminosos, ¿ok? En realidad no quiere. Quiere hacer lo que se le cante. Quiere hacer lo que le parezca. Quiere su pecado, ama su pecado. Por eso el mundo está como está, porque el hombre ama el pecado. Y el pecado es el problema de la humanidad. Entonces, pero fíjense, ¿cuál es la primera pregunta que le hizo Dios al hombre? O sea, que está registrada en la Biblia. La primera pregunta que Dios le hizo al hombre: ¿dónde estás tú? Pregúntate, ¿qué harías si Dios te preguntara: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás con Dios? ¿Qué tan lejos, qué tan cerca estás de Dios? ¿Dónde estás tú, querido oyente, querido oyente? ¿Dónde? Imagínate a Dios preguntándotelo. ¿Dónde estás? ¿Estás salvo? ¿Estás salva? Importante, ¿ok? Lo más importante, certeza de salvación, es lo más importante, que ya voy a sacar estudios sobre eso, ¿ok? Tiempo al tiempo. Hay muchas cosas preparadas que tengo, o muchas ideas que tengo para preparar, mejor dicho. Alguna que otra cosa preparada, más o menos puede ser, pero pocas. Ahora, tengo varias ideas para próximos videos, así que tiempo al tiempo, ¿ok? Deuteronomio, ahora pasamos a Deuteronomio 30, versículo 19. Deuteronomio 30, versículo 19. Dice: al cielo y a la tierra llamo hoy como testigos contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Eso es algo que muy pocos predican hoy.
predican solo la vida, y hablan, apenas hablan de la muerte, hablan como, bueno, todos morimos y va. Y la bendición, y pocos hablan de la maldición. Y, y no vengan con el, ay, bueno, pero hablar de cosas feas no es bueno. Sí, hablar de cosas feas, ¿sabes qué es bueno? ¿Sabes para qué? Para que no caigas en cosas feas. Porque porque si el diablo te lava el cerebro y solo pensás en cosas buenas, te vas a caer en el pozo porque no estás viendo las cosas malas y no vas a saber cómo evitarlas. Por eso hay tanta falsa doctrina para que, por ejemplo, esta doctrina contra los judíos, para que el diablo hace caer a la gente en esas cosas, maldiciendo a los judíos, entonces Dios los maldice. ¿Por qué? Porque no son salvos las personas y predican herejías. Y en Gálatas 1 está bien en claro, el que predique otro evangelio sea anatema, sea maldito por Dios, que Dios lo maldiga. Eso dice Gálatas 1, eso significa anatema. ¿Ok? Mucho cuidado. Entonces el diablo, ¿qué hace? Que tienta a la gente, la llena de soberbia, bueno, o apela a la soberbia de las personas para que prediquen falsas doctrinas y así Dios los maldice. Y viven una vida de mentira, mueren pensando que van al cielo, van al infierno. O van a estar adorando al anticristo, toman la marca de la bestia y se van al lago de fuego. ¿Se entiende por qué hay que hablar cosas malas, negativas también? Hay que tener un balance. Dios es amor, sí, pero Dios es justicia, Dios es misericordia, sí, pero Dios es ira, fuego, te destruye, te manda al infierno. Si sos muy rebelde, sos un impío maligno, sí, te va a destruir, te va a destrozar la vida y te va a mandar al infierno. ¿Se entiende? Si sos orgulloso, te va a mandar al infierno. Vas a pensar, vas a vivir una vida de color de rosas, morís y despertás en el infierno. Por eso se tiene que predicar por entero el carácter de Dios. No solo la parte positiva, sino la parte negativa, ¿ok? La parte de la ira de Dios, el infierno. Hay que predicar arrepentimiento. ¿Para qué? Y porque si hubiese solo cosas buenas, ¿para qué arrepentirse? ¿Se entienden cómo funciona esto del falso evangelio? Apelan a los sentimientos y las emociones de la gente para que decir, quédate tranquilo, no te va a mandar al infierno Dios. Dios es bueno, 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 es amor, amor, puro amor. Y es tan amoroso que hizo esto en la cruz, pero no explican bien que la cruz en realidad significa, sos tan maligno, que para que no se vaya toda la humanidad al infierno, que es lo que merece, y para que Dios sea adorado y no pase solo la eternidad, básicamente, porque todos pecaron, solo ahí con los ángeles. No, él creó al hombre para pasar la eternidad con él. Entonces, para poder cumplir ese deseo, Dios hizo lo que hizo en la cruz, mandó a su hijo para morir por pecadores, merecedores del infierno. Ese es el verdadero evangelio. El que no te predica eso, te quiere mandar al infierno. ¿Ok? Y no me vengan con, ay, pero ¿cómo vas a predicar eso a la gente? Y bueno, ok, mucho cuidado, porque eh, la verdad es esa. ¿Ok? Y no hay que comprometerse y callarse la boca porque a algunas personas le ofenda y era el sentimiento de algunas personas por hablar del infierno, del juicio final, ¿ok? No, la verdad es la verdad, listo. ¿No te gusta? Bueno, listo, no escuches, seguí de largo. No, no mires el video, no leas la Biblia, no quieras saber nada. Bueno, está en todo tu libre albedrío. La advertencia está dada, ¿ok? Entonces, fijémonos que siempre hay unas dos partes, por así decirlo, la vida y la muerte. ¿Ok? ¿Hay que hablar de la vida? Sí, pero hay que hablar de la muerte. ¿Para qué? Para que las personas no se vayan hacia la muerte, ¿ok? La muerte eterna. ¿Hay que hablar de la bendición? Sí, pero hay que hablar de cuidado, hay que advertir sobre la maldición. ¿Para qué? Para que la gente no caiga en maldición. Es muy simple, pero a la gente le lavaron el cerebro tanto, la engañaron por tantos años, que hoy tenés a gente pensando, Dios no manda a nadie al infierno, el infierno no existe. Cosa que la Biblia explica claramente que el infierno existe y que Dios sí quema gente día y noche en el infierno y después van a ser atormentados día y noche en el lago de fuego. Eso es lo que enseña en la Biblia. ¿Ok? ¿Y qué dice? Entonces sigamos. Sabiendo todo esto, dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. ¿Se entiende? Escoge la vida. Una vida llena de la palabra de Dios. Escoge a Jesucristo. Pero sin saber lo negativo, ¿cómo vas a escoger lo positivo? Si es todo positivo, todo es color de rosa, todo es caramelitos y rosa y flores y corazoncitos. Eso no es verdadera predicación bíblica, eso no es verdadero cristianismo. Si no hay nada malo, ¿para qué existe lo bueno?
¿Se entiende? Mucho cuidado con esa doctrina de solo, puro amor, puro amor. Ya tengo un video. ¿El amor de Dios es incondicional? No, no es incondicional. El amor de Dios es condicional. Por eso acá dice, fíjense, os he puesto, mirá, os he puesto delante, mirá, acá tienen, ustedes elijan. Elegí. Es condicional. Si elegís la vida, bien, te vas arriba, vas a ser salvo. Si, ok, si seguís todos los pasos condicionales, ok, para salvación, para verdaderamente amor verdadero de Dios. Ahora, escoges la muerte y ahí se acaba el amor incondicional de Dios, porque un día vas a terminar en el infierno. Entienden que es absurdo la idea de un amor de Dios incondicional, que hagas lo que hagas, pienses lo que pienses, digas lo que digas, no importa, Dios te ama igual. ¿Entienden cómo eso aleja a la gente de Dios? ¿Entienden cómo esa falsa doctrina aleja a la gente de Dios, aleja a la gente del camino de justicia? Ay, no voy a juzgar porque Dios ama a todos. Ay, yo lo que hago no está tan mal porque Dios me ama igual. ¿Se entiende? Entonces los pecadores van, no se arrepienten, mueren, van al infierno. ¿Por qué? Porque pensaban que Dios los amó todo el tiempo, incondicionalmente. ¿Se entiende qué idea absurda es? Y en realidad no, Dios no ama incondicionalmente, Dios ama condicionalmente. Si te arrepentís, crees en el Evangelio, ahí sí. Cuando sos salvo, cuando Dios por medio de Jesucristo te salva, te hace nacer de vuelta, pone su espíritu en vos, ahí se vuelve incondicional el amor de Dios. Antes no. Si vos sos un pecador, detestás a Dios, sos un falso convertido, por ejemplo, o quien sea, quien quiera que seas, que no estás salvo, no tenés el amor de Dios incondicional. Tenés la paciencia. Paciencia. Dios es paciente. Dios es misericordioso, sí. Pero misericordia no significa amor total, amor súper infinito, amor incondicional, no. Misericordia. ¿Sabes qué es misericordia? Dios te imagina gritando en el infierno, desesperado, llorando y dice, pobre infeliz, pobre tipo, pobre tipa, la verdad que le voy a dar más años de vida. Le voy a dar oportunidad para que se arrepienta. Le voy a dar oportunidad para que realmente me conozca. Eso es la misericordia de Dios, que no es lo mismo que amor incondicional. Dios te tiene paciencia. Dios tiene paciencia para con el mundo. Eso no quiere decir que tenga amor incondicional. A ver, ¿nunca viste un video de una guerra, las bombas explotando? ¿Nunca viste video de, no sé, de cómo los escombros, la gente ahí corriendo de bomba y los escombros? Dios castiga a la humanidad, Dios castiga al mundo por su maldad. No puede, no, a despertar, a despertar. ¿Se piensan que Dios no controla eso? ¿Se piensan que Dios no controló lo que pasó en las Torres Gemelas? ¿Se piensa que Dios estaba distraído y pasó lo de las Torres Gemelas? ¿Se piensa que Dios estaba distraído y aconteció la Primera y Segunda Guerra Mundial? Dios controla todo. Si vos pensás que Dios no controla ni esas cosas, no conoces a Dios. No conoces a Dios, no conoces el poder de Dios, la soberanía de Dios, la omnipotencia de Dios. Él es el Todopoderoso. ¿Ok? Entonces, muy importante este versículo. Escoge pues la vida condicional para que vivas tú y tu simiente. Está bueno que vos que conocés a Cristo, está bueno que nuestra descendencia pueda seguir en el camino, obviamente. No desde chico, no hay que, desde chico, mira, lo peor que puede hacer es forzarle cosas, doctrinas así de chico. No, deja que el chico crezca cuando tenga la edad para irse al infierno, no, ahí sí, que se arrepiente y que conozca a Dios, porque si no te va a salir un desastre, así nomás te digo. Si le enforzás desde chico, si lo haces muy forzado, no, porque tiene que, no, vos le hablas la verdad, con calma, con paz, con amor. No le puedes forzar antes de que crezca. Yo voy a hacer un video sobre la salvación y los niños. O sea, los niños mueren, van al cielo, así que si se te muere un nene de 10 años, quédate tranquilo, tranquila, va al cielo, no se va al infierno. O sea, es ilógico que un niño esté atormentado día y noche en el infierno. ¿Se entiende? Por eso la salvación tiene que ser cuando alcanza la madurez, la mayoría de edad, ¿se entiende? Así que mucho cuidado con eso. Pero sí, es obviamente enseñarle la palabra, que conozca a Dios, pero nada de forzar porque es apretar un jabón mojado, te va a salir por cualquier lado eso. Génesis 3:22 dice, vamos a Génesis 3, versículo 22, dice, y dijo Jehová a Dios, he aquí, fíjense cuando el hombre había pecado, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esperen, ¿no era que Dios quería que viva para siempre el hombre? Sí, pero te voy a explicar por qué pasó todo esto.
Dios no quiere que el hombre viva para siempre en pecado. Él quiere que viva para siempre o sea, con Él las personas salvas, limpias de pecado, ¿ok? ¿Por qué? Imagínate que Dios no castigaba al hombre, decía, bueno, sigan viviendo en pecado. ¿Te imaginas? Están torturando en tu cara y el hombre, por ejemplo, escuchen, presten atención. Supónganse que el hombre no moría, Dios no castigaba, y que el hombre seguía pecando y seguían reproduciéndose. O sea, imagínense que el hombre no moría y se seguía reproduciendo sobre la tierra y llegaba a billones de personas y la maldad solo aumentaba porque recuerden, Dios no había castigado el pecado y el hombre seguiría teniendo el pecado. Imagínense, imagínense a alguien viendo cómo torturan a su familia y es una pesadilla de la que nadie puede escapar. ¿Por qué? Porque no muere. No muere la persona torturada, violada, lo que sea, no muere, se va a querer suicidar y no va a poder. ¿Por qué? Porque no existe la muerte, porque Dios no castigó el pecado del hombre con la muerte. ¿Se entiende? Y hay tormento día y noche para siempre y siempre y siempre. Por eso el infierno. Porque el infierno va para el que sigue el pecado. O sea, al infierno va el que sigue el pecado. Si Dios no ponía un basta y decir, bueno, el que peca muere, listo, chao. Si Dios no ponía un basta, iba a ser una pesadilla eterna. Si Dios no inauguraba la muerte, si Dios no imponía, si Dios no inventaba la pena de muerte, porque sí, Dios inventó la pena de muerte, por eso morimos, si Dios no inventaba la pena de muerte, fíjense, todos los horrores de la humanidad. Fíjense todos los horrores, iba a ser en vano. Iba a ser en vano porque nadie iba a poder morir, iban a ver los peores horrores de la humanidad y seguían despiertos, y iban a seguir conscientes, e iban a seguir haciendo esas cosas día y noche para siempre y siempre y siempre. Ahora se entiende, por qué el infierno. Si Dios no ponía un basta, voy a decir, no, no, no. Si Dios dejaba que el hombre coma del árbol de la vida en pecado y viva para siempre, iba a ser un desastre existencial horrendo, ¿ok? Por eso el infierno es una pesadilla eterna. Bueno, hasta el juicio final y después el lago de fuego, y el lago de fuego sí es una pesadilla eterna. Porque si Dios no hubiera puesto la muerte, esto iba a pasar. El hombre iba a comer del árbol de la vida en pecado e iba a vivir para siempre en pecado. Una cosa horrenda, inimaginable. Entonces, eso hubiera sido peor que el infierno. Totalmente. En ese caso, hipotéticamente, eso hubiera sido peor que el infierno. ¿Nunca lo pensaron a eso? ¿Nunca analizaron Génesis 3? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Interesante. Entonces, bueno, Dios no quiere que el hombre viva para siempre en pecado. Por eso mandó a su Hijo a morir por los pecados de los pecadores, que son los seres humanos, para que el que se arrepienta, clame a Dios y crea en Jesucristo, tenga vida eterna. Entonces, fíjense, Juan 17, versículo 3 dice, Juan 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Para eso Dios envió a Jesucristo, para que tengan vida eterna, pero libres de pecado, ¿ok? Limpios verdaderamente. Juan 5:39 dice, ahora, ¿qué más necesitamos? Bueno, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras nos dan testimonio de Jesucristo y que está la posibilidad de vida eterna. Nos dan vida. Las Escrituras dan vida. Juan 14:6, fíjense que dice acá, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad. ¿Recuerdan lo que decía Juan 17:7? Santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie va al cielo sino por Jesucristo. Nadie conoce a Dios. Sin Jesucristo nadie conoce a Dios. Y sin su palabra nadie conoce a Jesucristo. ¿Se entiende? Sin Jesucristo no conoces a Dios. Sin su palabra no conoces ni a Dios ni a Jesucristo. No vas a conocer la vida. No vas a tener vida eterna si sin Jesucristo y sin la palabra. Ni se te ocurra por ningún momento. Vos no tenés, nadie tiene el poder espiritual ninguno, poder mental, capacidad mental ninguna para vivir eternamente, para descansar en paz por sus propias fuerzas. Nadie tiene eso, nadie tiene el poder, solo Dios. Solo Dios tiene el poder y la capacidad de hacerte descansar en paz. Grabate bien esto que te estoy diciendo porque deben ser las palabras más importantes, obviamente la Biblia, ¿no? Pero el consejo más importante que alguien te pueda dar en tu vida.
Solo Dios te puede hacer descansar en paz. Nada ni nadie más, ¿ok? Entonces, pues esa es la importancia, el verdadero significado de yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, Cristo, ¿ok? No el pastor, no la iglesia, Cristo. Cristo te va a hacer descansar en paz. No tus buenas obras, no el agua del bautismo, ¿ok? Cristo, Jesucristo, ¿ok? Juan 6, veamos más la importancia y de la palabra de Dios y qué más necesitamos. Necesitamos poder espiritual, obviamente. ¿Para qué? Para tener vida eterna por medio de Jesucristo. Fíjense lo que dice en Juan 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Todo lo que vos puedas hacer en tu carne, las obras, para nada aprovecha. No te sirve nada. ¿Sabías que no puedes hacer nada para ir al cielo? ¿Sabías que no puedes hacer nada por tu propia cuenta para descansar en paz? Tenés que rendirte totalmente a Jesucristo y clamar. Oh, y sí tenés que clamar, gritá bien fuerte para que te escuche, para que te salve del infierno en caso de que no seas salvo. Agarrá una Biblia y empezá, no importa que venga la policía, los vecinos, ¿qué me importa? Yo quiero que Dios me perdone. Llorá, gritá, arrodillado, con la cara al piso, y vas a ver cómo Dios te salva. Porque se está acabando el mundo, así nomás te aviso. Versículo 63, sigamos. Las palabras que yo os he hablado, Jesús dice, son espíritu y son vida. Necesitamos las palabras de Dios. ¿Para qué? Para riqueza espiritual y vida. La Biblia nos da su espíritu, obviamente por medio de la salvación. ¿Ven cómo se conecta todo? Dios, Jesucristo, su palabra, su espíritu. El espíritu da vida, sus palabras son vida también. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Se entiende cómo todo va de la mano? Eso necesitamos, a Cristo y su palabra. ¿Por qué? Porque eso nos da Espíritu Santo, nos da comunión espiritual con Él y nos da vida. Juan 3, versículos 6 y 7 dice, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y acá Espíritu se refiere al Espíritu Santo, ¿ok? No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo sabes si tenés que nacer otra vez? Bueno, ahí en la Biblia. Entonces, ¿qué necesitamos? Principalmente la palabra de Dios. Necesitamos las palabras de Dios para cualquier cosa, para todo. Y ya vamos a ver bien. Pero fíjense que necesitamos nacer otra vez. Y eso es nacer del Espíritu Santo. Las palabras que Jesucristo habla son espíritu y son vida. ¿Se entiende cómo todo va de la mano? Sin la palabra de Dios no vas a tener salvación. Sin la Biblia no hay salvación, no hay descanso en paz. ¿Ok? Si no, ¿cómo sabes? A ver, ¿cómo, cuándo, dónde, por qué, quién, de qué manera, de qué modo? ¿Cómo vas a saber? Sin la Biblia. ¿Cómo vas a saber cuál es el verdadero Cristo? Hay muchos falsos Cristos, hay un montonazo de falsos Cristos. ¿Cómo vas a saber cuál es el verdadero sin la Biblia, sin la palabra de Dios? ¿Recuerdan Colosenses 2.8? Mira que nadie os engañe. Mucho cuidado. ¿Entienden? Ahora vamos a Apocalipsis 19, versículo 13. Dice, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es llamado el Verbo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? La palabra manifiesta de Dios. La palabra expresa, la palabra en carne. Dios manifestado en carne. Ese es Jesucristo. Él es el Verbo de Dios. ¿Ok? Entonces necesitamos su palabra, obviamente, donde nos muestra quién es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? ¿Ok? Salmos 40, versículo 7. Fíjense, entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Esta es una profecía sobre Jesucristo. En la Biblia está escrito de Él. Toda la Biblia apunta a Jesucristo. No podés conocer a Jesucristo sin una Biblia. No podés ir al cielo sin Cristo, sin la Biblia. Imposible descansar en paz sin Cristo y sin la Biblia. ¿Se entiende ahora la importancia? ¿Se entiende ahora de lo que qué necesitamos para vivir? Para vivir verdaderamente. Para vivir verdaderamente, para vivir eternamente. ¿Se entiende? Fíjense en qué más. Mateo 4, versículo 4, cuando Jesús era tentado en el desierto, fue tentado, perdón, en el desierto, dice, pero él respondió y dijo, o sea Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y dónde está esa palabra que salió de la boca de Dios? Está escrito.
Si quieren pueden ir a mi video, es Jesucristo y las Escrituras. Van a ver la importancia que Jesucristo le dio a la palabra de Dios, a su palabra obviamente. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso necesitamos para vivir. La Biblia, la Biblia, la Biblia y la Biblia. El que te quiera alejar de la Biblia, alejate de esa persona, cerrá, chau, basta, no quiero saber nada, listo, chau, contacto, listo, pues te va a alejar de Dios. Que te quiera alejar de la Biblia no es buena compañía. Y si es alguien que supuestamente enseña y es cristiano y supuestamente un pastor y lo que sea y te hace alejarte de la Biblia, alejate, nunca más, chau, fuera. ¿Ok? Deuteronomio 8, versículo 3 dice, porque acá Jesús se refiere también al Antiguo Testamento, por eso dice escrito está. Y fíjense lo que dice. Deuteronomio 8.3 dice, versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. A esto le habla Israel, ¿no? Pero fíjense, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Se entiende? Y fíjense esto, ¿qué necesitamos? ¿Con qué se conecta esto de cómo toda palabra que sale de la boca de Dios? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Fíjense lo que dice acá en Juan 6, Juan capítulo 6, versículo 33 al 35 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién será? Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Versículo 35, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Ven la importancia de Jesucristo y de su palabra? Recuerden, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El verbo de Dios. ¿Recuerdan Apocalipsis? El verbo de Dios, la palabra manifiesta de Dios. En el rollo del libro está escrito de mí, Jesucristo. ¿Se entiende cómo apunta todo a Él y a su palabra? Y la importancia. Fíjense que acá le dicen, Señor, danos siempre de este pan. Y ahí Jesús les dice, yo soy el pan de vida. Necesitas a Cristo, necesitas a Él, a su palabra. Necesitas a Él para ser salvo y realmente tener el Espíritu de Dios y poder alimentarte de su palabra. Sin el Espíritu de Dios no vas a poder alimentarte de la palabra de Dios. ¿Ok? Necesitas primero ser salvo para alimentarte de la palabra de Dios, alimentarte espiritualmente. ¿Ok? Porque hay mucha gente que dice, y leen Biblias, obviamente corruptas y todo, pero tienen ahí la Biblia, la tienen de adorno y pay, pero no son salvos. O sea, no se alimentan de verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no son salvos de verdad. Piensan, tienen un conocimiento mental nomás, piensan que conocen de la Biblia, porque la memorizan nomás, pero no la viven. ¿Se entiende qué importante es ver todo esto, todo este mensaje que le estoy predicando? Es verdaderamente tener comunión espiritual con Dios, verdaderamente tener el Espíritu Santo, para ser realmente bendecidos por la palabra de Dios, ¿ok? Por Jesucristo y realmente conocer a Jesucristo de verdad, ¿ok? Entonces dice, pasamos al versículo 45 de este mismo capítulo, dice, escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Atención, así que todo aquel que oyó y aprendió del Padre viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. O sea, Jesús vino a revelar el Padre a la gente. Y para que la gente conozca al Padre, eso quiere decir. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Recuerdan? Mis palabras son espíritu, son vida. Jesucristo es el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se entiende? El que cree en mí tiene vida eterna. Otra vez dice, versículo 48, yo soy el pan de vida. Necesitas el alimento espiritual que solo Jesucristo da. Y lo encontrás en su palabra. ¿Ok? Versículo 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Esto le pasó a Israel. O sea, tenían el maná, lo que Dios le dio, pero el verdadero pan de vida, el verdadero alimento espiritual es Jesucristo. ¿Ok? Versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere no muera. ¿Qué quiere decir? No muere eternamente, no se vaya al infierno. ¿Se entiende? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Otra vez dice Jesucristo, yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Verdadero alimento espiritual, verdadero maná, verdadero. ¿Ok? Y acá aclara mismo,
Bueno, si alguno comiere de este pan, ¿ok? El pan de vida, Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El que se alimenta de este pan, ¿ok? Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Acá Jesucristo no está hablando de la hostia, de nada. Está hablando de la crucifixión, de la salvación que estaba por ser, que estaba por acontecer eso. ¿Ok? Él avisó, yo daré mi carne por la vida del mundo. Yo voy a dar mi cuerpo. Yo voy a dar, después dice yo voy a dar mi sangre, voy a derramar mi sangre por rescate para muchos, en rescate por muchos. ¿Entiendes? ¿Se entiende? Dios, Jesús, bueno, Dios sí, Jesús está avisando que Él va a dar su vida en la cruz para que el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿ok? ¿Se entiende cómo se conecta todo? Eso está diciendo, no está diciendo funden un sistema satánico que dice ser cristianismo, violen niños y digan que la hostia es el cuerpo de Cristo. Eso nunca dijo Jesucristo, ¿se entiende? Acá está hablando de la crucifixión en esto. Ezequiel 3, vamos ahora a Ezequiel 3, versículo del 1 al 4. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo. ¿Recuerdan? El pan de vida, la palabra de Dios, Jesucristo la palabra de Dios, la Biblia, ¿ok? Hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. ¿Qué quiere decir rollo? El libro, manuscrito, pergamino, ¿ok? En el Antiguo Testamento eran pergaminos, o sea, lo que sería como lo que se conoce hoy como Biblia. Y me dijo, hijo de hombre, haz a tu vientre que coma y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Me dijo luego, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, ¿ok? Un predicador habla a la gente, habla las palabras de Dios. Un predicador de verdad te habla las palabras de Dios, ¿ok? Un predicador de verdad te va verdaderamente guiar, te va a decir, abrí tu Biblia, fíjate, abrí tus ojos, seguí con tu dedo la escritura y lee y fíjate lo que dice acá para que sepas que no te estoy engañando, que esto verdaderamente está en la Biblia. Y puede estar explicando, ¿entendés? Y la gente va entendiendo, ¿se entiende? Y fíjense que necesitamos llenar nuestras entrañas de este rollo que Dios nos da, la Biblia. Necesitamos llenarnos, alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Por qué? En mi boca fue dulce como miel. Fíjense que en Proverbios y en Salmo 119 habla de que la Biblia, la palabra de Dios, es como miel, la escritura, los mandamientos. Más dulces que la miel son. Más dulce que la miel. La Biblia es más rico, es más que la comida. Ya vamos a ver eso. ¿Se entiende? Y fíjense lo que dice Jeremías 15, 16. Jeremías 15, versículo 16 dice, se hallaron tus palabras, y yo las comí, y tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Cristianos, tenemos el nombre de Cristo. El nombre de Jehová de los ejércitos, Jesucristo, el nombre de Jehová Dios, se invoca sobre nosotros. Somos cristianos. Si estamos salvos, tenemos el nombre de Dios en nosotros, estamos en Cristo, estamos en Dios. Y tenemos sus palabras. Tenemos que alimentarnos de sus palabras. Y fíjese lo que dice acá, y tus palabras, o sea, las palabras de Jehová, fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Es un milagro que tengamos una Biblia en nuestras manos. Es un milagro que tengamos la palabra de Dios, del Dios Todopoderoso, que podamos leer, que podamos aprender de la palabra del Dios Todopoderoso. ¿Te das una idea de lo que es eso? Tener las palabras de Dios. Si tenés una Reina Valera Gómez, si tenés una Biblia Textus Receptus, si tenés una King James, si tenés una Biblia fiel al texto recibido. Ahora, si tenés la NBI, no tenés la palabra de Dios. Tenés la palabra adulterada de Dios. Si tenés las nuevas versiones esas al Vaticano satánicas, no tenés la palabra de Dios. Mucho cuidado. Por eso hay que asegurarse de tener una Biblia verdadera. Pero fíjense qué milagro que hoy podamos tener una Biblia, que podamos decir esto es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Primera de Pedro 2. Vamos a Primera de Pedro 2. A partir del versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra. ¿Vieron? La leche no adulterada, una Biblia verdadera. Y la leche sería lo principal, lo básico, alimentarnos con las bases de la palabra de Dios, lo básico, para después crecer.
Fíjense que acá dice, para que por ella crezcáis. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que estás salvo. Si no estás salvo, no te vas a alimentar de nada de la palabra de Dios, porque no tenés el Espíritu de Dios, ¿se entiende? Por eso es importante la base, verdadera salvación primero, y ahí no quieras ver a hacer así que se abra el mar y después querer salvación. No, no quieras ver milagro y después decir voy a seguir a Dios. No, 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 no. Se hacen las cosas como Dios quiere. Esta es su creación, esta es su realidad. Se hace como Él dice, como Él preparó las cosas, ¿ok? ¿Se entiende? Así que dice, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra para que por ella crezcáis, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué es la benignidad del Señor? Y que te salve del infierno. ¿Qué más? Jeremías 3:15. Fíjense qué dice. Por eso hablé hace un ratito de la importancia de que alguien te... de que un verdadero predicador te va a hablar las palabras de Dios. Un verdadero predicador te va a instruir en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Entendés? No te va a decir andando en seminario. No, no, no. ¿Qué dice la Biblia? No qué dice el seminario, el teólogo, el profesor. ¿Qué me importa lo que dicen esos herejes? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Ok? Jeremías 3, versículo 15. Dice, y os daré pastores según mi corazón, no dice, y os daré pastores, para que alguien venga y diga, ¿vieron? Acá dice pastores, hay que hacerle caso, hay que ir al pastor y pastor. No, 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 no hay que idolatrar a pastores. Acá dice, y os daré pastores según mi corazón. Solo alguien salvo te puede enseñar verdaderamente la Biblia. Un falso pastor no te va a enseñar Biblia. No, al contrario, te va a alejar de la Biblia, te va a alejar de Dios, ¿ok? Y fíjense, y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con conocimiento e inteligencia. ¿Cómo se consigue el conocimiento e inteligencia? Mediante salvación, mediante la palabra de Dios, mediante Jesucristo, mediante... ¿Recuerdan todas las escrituras que vimos? ¿Cómo todo se conecta con todo? ¿Cómo todo esto va de la mano? Cristo, su palabra, Dios, la salvación, el Evangelio, la sabiduría, el Espíritu Santo, la inteligencia, el conocimiento. ¿Se entiende? Jeremías 3:15. Y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con conocimiento e inteligencia. Un verdadero predicador, un verdadero pastor, un verdadero predicador de la palabra te va a acercar al corazón de Dios, te va realmente a acercar a la palabra de Dios, apacentando con conocimiento e inteligencia. Job 23, fíjense que otra importancia, otro aspecto de la importancia de la palabra de Dios. Fíjense, Job capítulo 23, versículo 12 dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida, más que la comida. ¿Ven la importancia de la palabra de Dios? Más que la comida. Recuerdan, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de la comida vivimos, sino de la palabra de Dios. Eso nos da vida de verdad, ¿ok? Eso nos da verdadero alimento, verdadera comida, verdadero aprendizaje, vida de verdad. Guarden esto, guarden todas estas escrituras igual. Job 23, Job capítulo 23, versículo 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Qué importante, qué gran ejemplo, Job, ¿ok? Primera Timoteo. Ahora vamos a Primera Timoteo 4, versículo 6. Dice, si esto propusieres a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido en las palabras de la fe, ¿recuerdan? El justo vivirá por la fe, y de la buena doctrina, ¿recuerdan? Jeremías 3:15, pastores, según mi corazón, con conocimiento, inteligencia, etc. Nutrido en las palabras de la fe y de la buena doctrina, nutrido en las palabras de Dios, verdadero alimento, verdadera comida, la cual has alcanzado. O sea, si estás salvo, verdaderamente tenés verdadero alimento, comida, espiritual obviamente. Y vas a estar en la sana doctrina si verdaderamente estás salvo. ¿Se preguntaron alguna vez por qué hay tanta gente predicando falsa doctrina? ¿Y por qué no hay gente salva? El Espíritu Santo de Dios no va a inspirar herejías. Imposible. Es imposible. La Biblia dice Dios que no puede mentir. Dios no puede mentir. Y una herejía es mentira, es falsa doctrina. Eso es herejía. Entonces Dios no va a inspirar a un hombre o quien sea a predicar herejías. Es imposible. Por eso los falsos predicadores son gente que se está yendo al infierno. Son falsos cristianos. ¿Ok?
Por eso los que hablan herejías son gente que no es salva. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios para que se les revele la verdad, ¿ok? Es así de simple. No hay mucha vuelta que darle. Pero la gente perdida que hace, no, siempre pero, no, pero, y excusas, no, pero él cree en Cristo. Y si cree en Cristo, ¿por qué predica mentiras sobre Cristo? ¿Se entiende? Así que bueno, sigamos. 2 Corintios 4, versículo 2, fíjense. Antes bien, hemos renunciado a lo oculto y deshonesto, no andando con astucia, como los teólogos, ni usando la palabra de Dios con engaño, como los falsos cristianos, falsos profetas, falsos maestros, teólogos, gente de seminario, profesores de seminario. ¿Vieron qué importante es no usar la palabra de Dios con engaño? Fíjense, sino que por la manifestación de la verdad. Un hombre verdadero, verdaderamente salvo, te va a predicar la verdad. Nos recomendamos a la conciencia de todo hombre delante de Dios. Va a apelar a tu conciencia un verdadero predicador y te va a decir, ¿estás salvo? ¿Verdaderamente estás salvo? ¿Estás salva? ¿Pero por qué esa pregunta? ¿Por qué esa insistencia? Porque lo que más quiero es que te vayas al cielo. Es simple. Asegúrate de salvación. Es una cosa horrible pensar que vas al cielo y vas al infierno. Esa es mi intención y esa debería ser la intención de todo verdadero predicador de la palabra de Dios. Gente salva de verdad, no gente que vaya a una iglesia y tenga menos poder espiritual que una serpiente muerta. ¿Se entiende? Verdadero poder espiritual, verdadera comida de verdad, comida espiritual, pan de vida, verdadera palabra de Dios, verdadero poder espiritual en una persona verdaderamente transformada por Dios, verdaderamente salva. Que realmente conozca a Dios, que realmente conozca a Jesucristo. Por eso fíjese que es importante este versículo. Hemos renunciado a lo oculto y deshonesto, no andando con astucia ni usando la palabra de Dios con engaño. Mucho cuidado, hay mucha gente usando la palabra de Dios con engaño. Mucho cuidado, gente, mucho cuidado. No busques, ir a un lugar y decir, ay, enséñame la palabra. Leed la palabra de Dios, buscá sabiduría directamente de Dios. Mirá a Cristo, no a los hombres, mirá a Dios, que Él te enseñe mediante su Espíritu Santo la palabra de Dios. Y obviamente va a utilizar gente que tiene el Espíritu Santo para enseñar sana y verdadera doctrina, ¿ok? Sino que por la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre delante de Dios. ¿Ok? 1 Corintios 4, versículo 6 dice, pero esto, hermanos, lo he transferido por ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Importantísimo. A no pensar más de lo que está escrito. No se vayan por las ramas, no se vayan por falsas doctrinas. A no pensar más de lo que está escrito. La Biblia y punto. ¿Ok? En base a la Biblia y punto. ¿Se entiende? Obviamente, si hay un libro que expone algo en base a la Biblia y es sana doctrina, está bien. Pero a no pensar más de lo que está escrito, ¿ok? Eso significa también a no pensar cosas que no tengan base bíblica. ¿Ok? Si un libro tiene base bíblica, perfecto, léelo, investigalo. Pero si no está en la Biblia, si no está basado en la Biblia, si no está basado en verdad y en sana doctrina, no, desechá, descartá, rechazá. ¿Ok? Para que ninguno de vosotros se envanezca por causa de uno contra otro. ¿Ok? Así que eso necesitamos, todas estas cosas. Todas estas cosas van de la mano. Cristo, la verdad, el Espíritu Santo, el pan de vida, la verdad, la salvación, la palabra de Dios, Jesucristo, Dios. ¿Se entiende? Y necesitamos tener cuidado con los engañadores también. Eso también necesitamos para vivir. Cuidado por donde andás, o no. Si vivís en una ciudad peligrosa, hay lugares por donde no vas a pisar, ¿ok? O no, o te vas a ir a meter a cualquier lugar. Me parece que no. Y es lo mismo con esto. Está lleno de falsos profetas. ¿Te vas a ir a escuchar a cualquier mentiroso? No. Cuidado por donde andás. Cuidado por donde pisás. Y qué mejor camino que Jesucristo y Dios Todopoderoso que te enseñe personalmente la Biblia. ¿Vieron? ¿Vieron? Colosenses 2, para cerrar. Colosenses 2, versículo 8. Otra vez. Mirad que nadie os engañe. Importantísimo. ¿Qué necesita el hombre? ¿Qué necesita el ser humano también, ¿no? Hombre, mujer. ¿Okay? ¿Qué necesitan las personas? Mirad
que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Ok? Cuidado que no te metan filosofías, cuidado que no te metan vanas sutilezas, cuidado que no te metan tradiciones de hombres, cuidado que no te metan rudimentos del mundo, cuidado que no te metan cosas mundanas, cuidado que te alejen de Cristo. ¿Ok? Así que bueno, hasta acá llegó este estudio. Espero que guarden estas escrituras, que puedan aferrarse a la palabra de Dios, aferrarse a Dios. Así que bueno, muchas gracias por mirar el video. Muchas bendiciones a todos, un abrazo grande y nos vemos la próxima.